Buenos días, habla Russell Turner. Soy estudiante de la Palabra de Dios. El tema de este estudio es el poder de Jesucristo. Vamos a dirigir nuestra atención a 3 historias en el libro de San Juan. El ángel Gabriel hizo el anuncio a María que le nacería un niño por medio del poder divino, y él hizo esta declaración: para Dios no hay nada imposible. A los 30 años Jesús empezó su ministerio terrenal, que extendió por un lapso de unos 3 años y medio. Luego Jesús murió en la cruz del Calvario y resucitó 3 días después. Jesucristo vive para siempre como nuestro Salvador e intercesor a la derecha de su Padre en el cielo. Él viene otra vez y será Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús es Dios. Por tanto, Él tiene todo poder, tiene toda potestad y toda autoridad. Dice Mateo 28:16, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Veamos cómo Jesús demostró su poder en varias situaciones y necesidades. Primero, Jesús tiene poder sobre la escasez. Dice Juan capítulo 2, versículos 1 al 11, nos da el relato de cuando Jesús cambió el agua en vino. Voy a leer porciones de este pasaje en la Biblia. Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús se encontraba allí. También habían sido invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Cuando el vino se acabó, la madre de Jesús le dijo: «¿Ya no tienen vino?». Respondió Jesús: «Apreciada mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Todavía no ha llegado mi hora». Su madre dijo a los sirvientes: «Hagan lo que él les ordene». Habían allí 6 tinajas de piedra, de las que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada una de estas tinajas cabían unos 100 litros. Jesús dijo a los sirvientes: «Llenen de agua las tinajas». Y los sirvientes la llenaron hasta el borde. «Ahora saquen un poco y llévenlo al encargado del banquete», les dijo Jesús. Así lo hicieron. El encargado del banquete, o sea, el maestro de ceremonias, probó el agua convertida en vino sin saber de dónde había salido, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Entonces llamó aparte al novio y le dijo: «Todos sirven primero el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido mucho, entonces sirven el más barato, o sea, el vino inferior. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora». Esta, la primera de sus señales, la hizo Jesús en Caná de Galilea. Así reveló su gloria, y sus discípulos creyeron en él. ¿Sabe? Jesús pudo haber llenado las tinajas y haber hecho más vino con solo una palabra. Pero él utilizó los esfuerzos de los sirvientes. Él les ordenó que llenaran las tinajas, y al llenarlas, luego él convirtió el agua en vino. Entonces no hubo ninguna duda que Jesús había cambiado el agua en vino, porque los sirvientes lo habían observado todo. Sin hacer gran fanfarrón, Jesús ordenó que sacara el jugo de la tinaja, del vino de la tinaja, y se lo llevara al maestro de las ceremonias. Entre el momento de sacar el agua del vaso de la tinaja y llenar el vaso y llevarlo al maestro, pues Jesús hizo el milagro de cambiar el agua en vino. Él proveyó más vino para las bodas y suplió por la escasez que había. Ahora, aplicándolo a nuestras vidas, Filipenses 4:19 dice: «Y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesitan de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús». Dios ha prometido suplir nuestras necesidades. Jesús tiene todo poder para
suplir cualquier escasez, cualquier necesidad que puede haber en su vida. Presente su petición a Dios en oración y luego espere en Él con fe. Y Dios hará la obra en su propio tiempo. Dios tiene su tiempo para cumplir cada petición nuestra. Él puede suplir su necesidad. Jesús tiene poder sobre la escasez. Número 2, Jesús tiene todo poder sobre la distancia. La distancia para Él no es nada porque Él es el Señor de todo el universo. Tenemos otro relato en Juan capítulo 4, versículo 46. Y volvió otra vez Jesús a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real del gobierno, cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Cuando este hombre se enteró de que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a su encuentro y le suplicó que bajara a sanar a su hijo, pues estaba a punto de morir. Ustedes nunca van a creer si no ven señales y prodigios, le dijo Jesús. Señor, rogó el funcionario, baja antes de que se muera mi hijo. Vuelve a casa, que tu hijo vive, le dijo Jesús. El hombre creyó lo que Jesús le dijo y se fue. Cuando se dirigía a su casa, sus siervos salieron a su encuentro y le dieron la noticia de que su hijo estaba vivo. Cuando les preguntó a qué hora había comenzado su hijo a sentirse mejor, le contestaron: ayer a la 1 de la tarde se le quitó la fiebre. Entonces el padre se dio cuenta de que precisamente a esa hora Jesús le había dicho: tu hijo vive. Así que creyó él con toda su familia. Jesús había vuelto a la aldea de Caná. Un hombre importante del gobierno tenía a un hijo tan enfermo que estaba al punto de morir. Este hombre vivía en Capernaum, un pueblo a unos 30 kilómetros de distancia de Caná. El hombre quería que Jesús viajara desde Caná a Capernaum para sanar a su hijo. Jesús le consoló con estas palabras: vaya a casa, no se preocupe, su hijo vivirá. Bueno, el hombre creyó a Jesús, volvió a su casa y cuando llegó el día siguiente, encontró a su hijo sano y salvo. Toda la familia de este hombre creyeron en Jesús como Hijo de Dios y Salvador del mundo. Este hombre tuvo que ejercer la fe en la palabra de Jesús. Usted y yo tenemos que poner nuestra fe en la palabra de Dios. El justo por la fe vivirá. Jesús no tuvo que levantar la mano hacia Capernaum y gritar en voz fuerte: ¡sea sanado! Simplemente Jesús dijo al hombre: vaya a casa, su hijo se sanará, su hijo vivirá. La distancia no presenta ningún problema, ningún obstáculo para nuestro Señor Jesucristo. Él es Señor de todo el universo. Yo quiero compartir un ejemplo personal en cuanto a esto. Yo estaba en el pueblo de Puerto Paloma, un pueblo indígena en Colombia. Estaba dando un seminario por varios días con una asistencia de más de 100 personas. Se me acercó un pastor indígena de otra aldea que se llamaba Guacamaya. Y él me dijo: pastor, mi hijo está muy afligido por un demonio. Él echa babas, él se pone loco, se echa al fuego, se descuida, no sabemos qué hacer con él. ¿Podría viajar conmigo a mi pueblo y orar por él? Y yo le respondí al pastor: mire, hermano, con mucho gusto quisiera, pero no puedo abandonar este seminario. Y es una caminata de 6 horas para llegar a su pueblo. Pero aquí mismo podemos orar por la sanidad de su hijo. Entonces nos pusimos de rodillas allí mismo, él y yo, y oramos que Dios quitara este demonio de la vida de su hijo y que lo sanara. Yo continué con el seminario y al terminarlo pues volví a casa en Costa Rica. Unos meses después yo estuve de nuevo en Colombia y me encontré con este pastor en otro seminario, en otro sitio,
Y pues le pregunté, ¿y cómo está usted? ¿Cómo está su familia? ¿Y su hijo? Y él me dijo, mire hermano, Dios contestó la oración. Al orar nosotros por mi hijo, Dios le liberó de este demonio. Mi hijo se sanó, mi hijo le dio su vida a Cristo y ahora me está ayudando en la iglesia, allí en la comunidad de nosotros. Así es el poder de Jesús. La distancia no es ningún obstáculo para Él. Luego Jesús tiene poder sobre toda tragedia. Un tercer relato que queremos ver se encuentra en Juan capítulo 9. Y yo leo, mientras caminaba, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Le preguntaron sus discípulos, Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre? ¿Fue por sus propios pecados o por los pecados de sus padres? No fue por sus pecados ni tampoco por los de sus padres, contestó Jesús. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Luego escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva y lo untó en los ojos del ciego. Le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Entonces el hombre fue, se lavó en el estanque y regresó viendo. Sus vecinos le preguntaron, ¿quién le sanó? ¿Cómo sucedió? Él les dijo, el hombre llamado Jesús hizo lodo, me lo untó en los ojos y me dijo, ve al estanque de Siloé y lávate. Entonces fui, me lavé y ahora puedo ver. ¿Dónde está él ahora? Le preguntaron. No lo sé, contestó. Entonces llevaron a aquel hombre ante los fariseos que había sido ciego, porque era día de descanso, o sea, el sábado, cuando Jesús hizo el lodo y lo sanó. Algunos de los fariseos decían, ese tal Jesús no viene de Dios porque trabaja en el día de descanso. Entonces le dijeron, es Dios quien debería recibir la gloria por lo que ha pasado, porque sabemos que ese hombre Jesús es un pecador. Los fariseos están hablando al hombre sanado que anteriormente era ciego. Respondió el hombre sanado, yo no sé si aquel hombre es un pecador o no, pero lo que sé es esto, que antes yo era ciego y ahora yo puedo ver. Entonces los fariseos, los religiosos, lo insultaron y dijeron, tú eres un discípulo de aquel hombre, pero nosotros somos discípulos de Moisés y la ley. No sabemos de dónde proviene este hombre. ¿Qué cosa tan extraña? Respondió el hombre sanado. A mí me sanó los ojos y ustedes ni siquiera saben de dónde proviene. Desde el principio del mundo, nadie ha podido abrir los ojos de un ciego de nacimiento. Si este hombre no viniere de parte de Dios, no habría podido hacerlo. Tú naciste pecador hasta la médula, le respondieron los fariseos al hombre sanado. ¿Acaso tratas de enseñarnos a nosotros, los maestros religiosos? Y lo echaron de la sinagoga. Cuando Jesús supo lo que había pasado, encontró al hombre y le preguntó, ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es, Señor?, contestó el hombre. Yo quiero creer en él. Le dijo Jesús, ya lo has visto y está hablando contigo, o sea, yo soy. Sí, Señor, yo creo, dijo el hombre y adoró a Jesús. Qué relato más precioso cuando Jesús sanó a este hombre de su ceguera física y también le salvó de sus pecados. Los discípulos de Jesús, al ver al hombre ciego, pensaban que este hombre había nacido ciego por causa del pecado que él había cometido o que sus padres habían cometido, y dicen, pues Dios le ha dado este castigo de ceguera. Pero Jesús dice, no es el caso, sino que él nació ciego para que Dios fuera glorificado en su vida. Y Jesús lo sanó. Los religiosos dijeron que Jesús era pecador y sanaba por poder satánico, por el poder de Beelzebú, que es otro nombre para Satanás. Pero el hombre curado, sí, el hombre que antes estaba ciego y ahora que puede ver, los reprendió.
por su incredulidad, por su rebeldía, por su corazón duro. Por tanto, los religiosos lo echaron de la sinagoga. Jesús lo encontró y no solo lo sanó de su ceguera física, sino también lo salvó de sus pecados. Un día veremos a aquel hombre sanado de su ceguera en el cielo. Pero aquellos religiosos estarán en el infierno, porque no quisieron recibir a Cristo. Este hombre sanado había sufrido de ceguera física, pero los religiosos sufrían de ceguera espiritual. Claro, ellos podrían ver con sus ojos físicos, pero su corazón estaba ciego en cuanto a las verdades espirituales. Y esto es mucho peor, porque esa ceguera le llevará a la condenación eterna. Este es el caso de muchas personas hoy día. Ellos buscan alivio y respuesta y vida en cualquier religión, pero la religión no puede salvar a nadie. Es Jesucristo que les puede salvar. Y hay que poner su fe en Él. Hay que confesar sus pecados a Él y pedir que Cristo entre en su vida y le salve, y que Él sea el Salvador y Señor de su vida, y entonces tendrá vida eterna. Jesús es la luz del mundo. Ponga la mirada en Él. Tenga fe en Él. No confíe en una religión muerta para salvarle, porque ninguna religión le puede salvar. Jesucristo es el camino y la verdad y la vida. Jesús describe a aquellos religiosos en Mateo 15:14 con estas palabras: son ciegos guías que guían a otros ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en algún hueco. ¿Sabe? Los brujos y chamanes practican la magia para mantener el control por medio del miedo y el temor sobre las personas en tal aldea o comunidad. Jesús hace milagros en nuestras vidas para proveer alivio y paz y descanso de nuestras dolencias. El amor de Dios echa fuera el temor, dice 1 de Juan. Juan el apóstol también dijo que Jesús hizo muchos otros milagros que ni siquiera son escritos. Pero los que son escritos es para que nosotros sepamos que Jesús es el Hijo de Dios y debemos creer en Él. Oiga lo que dice Juan en capítulo 20, versículo 30. Jesús hizo muchas otras señales milagrosas delante de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de Él. Le hago la pregunta: ¿es Jesucristo su Salvador? ¿Ha creído en Él? ¿Tiene vida eterna por medio de Él? Si todavía no ha recibido a Cristo, si todavía no ha creído en Él como su Salvador, por favor, haga su propia oración, una oración sincera de fe. Confiese su pecado a Dios y reciba a Cristo por fe en su vida. Y Él le dará vida eterna. Él perdonará su pecado y Él quitará aquella condenación eterna y le dará vida eterna, y un día estará con Él en el cielo. Que Dios le ayude a tomar esta decisión si todavía no la ha tomado, y si ya es un creyente, pues regocíjese en el hecho que Cristo puede cumplir con su poder en nuestras vidas cualquier necesidad, cualquier dolencia Él puede sanar, cualquier problema Él puede resolver. Nosotros tenemos que orar a Él y llevar nuestras peticiones a Él con fe. Oremos. Padre, pido que tú lleves este estudio a cada corazón y que nosotros pongamos en práctica las verdades que hemos aprendido a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir este tiempo conmigo. Por favor, comparta este estudio en su propio aparato para que otros también lo puedan escuchar.